En la fiesta de 7 años de mi hija, mi padre se levantó y dijo, esto es para pobres, y se llevó a todos. Mi hija se quedó helada. Al día siguiente, cuando me llamó por los 5,000 pesos para salvar el negocio, hice esto. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de nuestra casa en Querétaro olía a azúcar y a esperanza. Era una mezcla del dulzor denso del pastel de 3 leches que se enfriaba en la encimera y de la ilusión pura que emanaba de mi hija, Itzel. A sus 7 años recién cumplidos, flotaba por el salón en lugar de caminar, con su vestido de tul color lavanda girando a su alrededor como una pequeña galaxia personal. Sus manos diminutas, todavía un poco pegajosas por el glaseado que había probado a escondidas, ajustaban por 10ª vez una serpentina que colgaba torcida del techo. Cada uno de sus movimientos era un poema a la felicidad. ¿Crees que le guste al abuelo Ramiro, mami?, preguntó, deteniéndose en seco para mirarme con sus enormes ojos color avellana, tan abiertos que parecían contener todo el universo. Su voz era un susurro cargado de expectación. Claro que sí, mi amor, le aseguré, forzando una sonrisa que esperaba no se viera tan frágil como se sentía. Le va a encantar. Mentí. O tal vez, solo recé para que fuera verdad. En el fondo de mi corazón, un nudo frío y familiar se apretaba con fuerza. Conocía a mi padre. Conocía a mi familia. Pero por Itzel, estaba dispuesta a creer en milagros. La fiesta era ella en estado puro, sencilla, brillante y llena de amor. No había payasos contratados ni castillos inflables ocupando todo el jardín. En su lugar, había un tesoro de globos de todos los colores que habíamos inflado juntas la noche anterior hasta quedarnos sin aliento, riendo tontamente. Había una piñata de estrella de 7 picos, uno por cada año de su vida, que habíamos elegido en el mercado después de un largo y serio debate. En la mesa, junto al pastel casero, reposaban platones de sándwiches cortados en forma de corazón, gelatinas de mosaico que temblaban con cada paso y un tazón gigante de palomitas de maíz. Todo hecho por nosotras. Es una fiesta humilde, pensé para mis adentros, mientras colocaba una vela con el número 7 en el centro del pastel. La palabra humilde resonó en mi cabeza con un eco amargo. Para mí, era una celebración íntima, un refugio del mundo exterior. Para mi familia, sabía que humilde era un sinónimo de decepcionante. Estaba acostumbrada a financiar sus expectativas, a comprar su afecto con eventos extravagantes para los hijos de mi hermano Gael, magos, zoológicos de contacto, befas que podrían alimentar a un regimiento. Pero este año, cuando Itzel me pidió una fiesta solo con la familia, para poder platicar de verdad, una parte de mí se sintió aliviada. Y otra, aterrorizada. Era una prueba, y sabía que las probabilidades de que la aprobaran eran casi nulas. Mi esposo, Damián, entró en la cocina y me rodeó con sus brazos por la cintura. Apoyó su barbilla en mi hombro y observó la escena. Todo se ve perfecto, Amalia, dijo en voz baja, su aliento cálido en mi cuello. Itzel está en el cielo. Lo sé, respondí, recargándome en su pecho. Solo espero que ellos lo vean también. Damián no dijo nada. No tenía que hacerlo. Él había sido testigo de cada desplante, de cada comentario condescendiente, de cada llamada telefónica que empezaba con un falso cariño y terminaba con una solicitud de dinero. Él era mi ancla, mi validador silencioso. Su presencia a mi lado era la única razón por la que todavía me atrevía a intentar estas reuniones familiares. El timbre sonó, y el cuerpo de Itzel dio un respingo de pura emoción. Y llegaron. Y ya llegaron, gritó, corriendo hacia la puerta con una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Mi corazón dio un vuelco. Tomé una respiración profunda, enderecé los hombros y me preparé para la función. Por mi hija, me convertiría en la mejor actriz del mundo. Abrí la puerta, y con ella, la caja de Pandora. Ahí estaban,
enmarcados en la entrada como un jurado listo para dictar sentencia. Mi padre, Ramiro, al frente, con su postura rígida y esa expresión de perpetua insatisfacción que había perfeccionado a lo largo de sus 68 años. Detrás de él, mi madre, Silvia, envuelta en un rebozo que parecía más una armadura que una prenda de abrigo. Y a un lado, mi hermano mayor, Gael, con su esposa sonriendo una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y sus dos hijos, mis sobrinos, que ya miraban por encima del hombro de Itzel, buscando algo más interesante. Abue. Abue Silvia. Tío Gael, la voz de Itzel era una melodía de pura alegría, ajena a la tensión que acababa de instalarse en el aire como una niebla densa y fría. Hola, mija, dijo mi padre, su voz grave y sin inflexión. Sus ojos no miraron a Itzel, sino que barrieron el salón con una inspección rápida y crítica. Vi su mirada detenerse en las serpentinas, en los globos, en la mesa de bocadillos. Una de sus cejas se arqueó una fracción de milímetro, un gesto minúsculo que para mí era tan elocuente como un grito. Mi madre se inclinó y le dio a Itzel un beso al aire, cuidando de no rozar su mejilla. «Qué grande estás, mi niña», murmuró, aunque su atención ya estaba en el pastel. «¿Tú lo hiciste, Amalia?» «Se ve, casero». «Casero». «No delicioso». «No hermoso». «Casero». La palabra quedó flotando, cargada de todo lo que no se decía. Gael, mientras tanto, le revolvió el pelo a Itzel sin mirarla, sus pulgares ya ocupados tecleando en su teléfono de última generación, probablemente quejándose con alguien de tener que estar allí. Entraron y el espacio pareció encogerse. Se sentaron en los sofás que había dispuesto en un círculo para fomentar la conversación, pero en lugar de eso, crearon una barrera invisible. Itzel, valiente y optimista, intentó romperla. Corrió a buscar sus dibujos, un fajo de hojas de colores con soles sonrientes y familias de palitos donde todos, incluso el abuelo Ramiro, tenían una boca curvada hacia arriba. «Mira, abue, este eres tú en el taller», le dijo, extendiéndole un dibujo. Mi padre lo tomó, lo miró por un segundo y lo dejó sobre la mesa de centro sin un solo comentario. Ni una palabra. Itzel parpadeó, su sonrisa vaciló por un instante, pero se recuperó, como una pequeña y resiliente flor. Se volvió hacia Gael. «Tío, ¿quieres jugar conmigo a la lotería?» «Tengo una nueva». Gael levantó la vista de su teléfono, una expresión de fastidio cruzando su rostro. «Ahora no, enana». «Estoy ocupado», dijo, y volvió a su pantalla. 10 minutos. 10 minutos que se sintieron como 10 horas. El silencio en la habitación era pesado, denso, solo roto por el sonido de los pulgares de Gael contra el cristal de su teléfono y el murmullo ocasional entre mi cuñada y mi madre. Nadie tocó los sándwiches. Nadie aceptó un vaso de agua de Jamaica. Estaban físicamente presentes, pero sus almas, sus mentes, estaban en otro lugar, un lugar al que claramente consideraban superior. Yo iba y venía de la cocina, fingiendo estar ocupada, arreglando platones que ya estaban perfectos, cualquier cosa para no tener que sentarme y sentir el peso de su desdén. Damián estaba a mi lado, una presencia sólida y silenciosa, su mano encontrando la mía por un segundo en un gesto de apoyo. Fue entonces cuando ocurrió. Itzel, en un último y desesperado intento por crear un momento feliz, se acercó a la piñata. «Mami, ¿ya podemos romper la piñata?» Antes de que yo pudiera responder, mi padre se puso de pie abruptamente. El movimiento fue tan repentino que todos nos callamos. Se alisó la camisa, se ajustó el cinturón y miró a mi madre. Su voz, cuando habló, no fue un grito. Fue peor. Fue una declaración tranquila, fría y brutalmente honesta. «Vámonos», dijo, su mirada barriendo una vez más la humilde decoración. Y luego, dirigiéndose a mi madre, pero asegurándose de que yo lo oyera perfectamente, añadió la sentencia final: «Esto es para pobres». El mundo se detuvo. El aire fue succionado de mis pulmones. La frase resonó en el silencio, rebotando en las paredes decoradas con tanto amor. «Esto es para pobres». Como si hubieran estado esperando esa señal, todos los demás se levantaron.
Silvia evitó mi mirada, de repente muy interesada en encontrar su bolso. Gael guardó su teléfono y le hizo un gesto a sus hijos para que se levantaran, uno de ellos soltó una risita ahogada. Pero, la piñata, susurró Itzel, su voz apenas audible. Miraba a mi padre, con los ojos llenos de una confusión que me partió el alma en 1000 pedazos. Ramiro ni siquiera la miró. Se dirigió a la puerta. Tenemos cosas más importantes que hacer, dijo por encima del hombro. Se fueron. Así de simple. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave y definitivo, dejando un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Los globos de colores parecían burlarse de nosotros. El pastel de 3 leches, con su vela solitaria, parecía un monumento a la humillación. Itzel, mi pequeña Itzel se quedó de pie en medio del salón, con el palo para la piñata en la mano, congelada. Su rostro era una máscara de incredulidad y dolor. Luego, muy lentamente, se volvió hacia mí, y su labio inferior comenzó a temblar. Mami, susurró, su voz rota. ¿Hice algo malo? Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante 38 años, finalmente se rompió. Esa noche, mucho después de que las lágrimas de Itzel finalmente se secaran en un sueño intranquilo, me senté en la oscuridad de la sala. Los restos de la fiesta fallida me rodeaban como los escombros de un naufragio. No los había recogido. Necesitaba verlos. Necesitaba que el dolor fuera tangible. Con cada serpentina caída y cada globo desinflado, mi mente se desenredaba, viajando hacia atrás en el tiempo, abriendo las puertas de mi museo personal del dolor. La primera exhibición estaba siempre ahí, la más antigua y la más dolorosa. Tenía 10 años y el mundo entero olía a cedro y a barniz. El taller de mi padre era mi lugar favorito en la tierra. No las muñecas, no los vestidos. El taller. Era un santuario de madera, polvo de acerrín flotando en los rayos de sol como polvo de hadas y el zumbido rítmico de las herramientas. Mi padre, Ramiro, era un dios en ese reino, transformando bloques inertes de madera en muebles que parecían tener alma. Mi hermano Gael, 5 años mayor que yo, ya estaba allí. Era su heredero natural, el hijo que continuaría con el legado familiar. Mi padre le enseñaba con una paciencia que nunca le vi emplear en ningún otro aspecto de su vida. Le mostraba cómo sentir la veta de la madera, cómo guiar la garlopa con un movimiento suave y firme, como el olor de la caoba era diferente al del pino. Gael lo absorbía con una mezcla de aburrimiento y derecho adquirido. Para él, era una obligación. Para mí, era magia. Un sábado por la tarde, reuní todo el coraje que una niña de 10 años puede tener y me acerqué a mi padre. Estaba lijando el borde de una mesa, sus manos grandes y callosas moviéndose con una gracia inesperada. Papá, dije, mi voz apenas un chillido. Él gruñó en señal de que me había oído. Yo también quiero aprender. ¿Me enseñas a tallar? Se detuvo. Dejó la lija a un lado y se giró para mirarme. Por un segundo, vi algo en sus ojos, una chispa de sorpresa. Luego, se extinguió, reemplazada por una condescendencia divertida. Se rió. Una risa corta y seca que no tenía nada de alegre. Amalia, por favor, dijo, limpiándose el sudor de la frente. Esto es para tu hermano, mija. Es trabajo de hombres. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Mis mejillas ardieron. Miré a Gael, que estaba apoyado en un banco de trabajo, observando la escena con una sonrisa burlona. Pero yo soy buena con las manos, insistí, mostrándole mis pequeñas manos como prueba. En la escuela gané el concurso de manualidades. Mi padre suspiró, un sonido de pura exasperación. Eso es diferente. Son cosas de niñas. Ahora, anda, ve a la cocina a ayudar a tu madre con la comida. Seguro que necesita que pongas la mesa. Me quedé allí, plantada en medio del taller, mientras él se volvía hacia la mesa, dándome la espalda, despidiéndome de su mundo con una indiferencia brutal. El olor a cedro de repente se sentía sofocante. El polvo de acerrín ya no parecía mágico, solo sucio. Fue la primera vez que entendí que en mi familia,
Los roles estaban escritos en piedra. Gael era el heredero. Yo era la ayuda. Él estaba destinado a crear. Yo, a servir. Esa tarde, me encerré en mi cuarto y no lloré. En lugar de eso, tomé el viejo radio de mi abuela, lo desarmé pieza por pieza con un destornillador de juguete y lo volví a armar. Cuando terminé, funcionaba perfectamente. Fue un acto silencioso de desafío. Si su mundo de madera me estaba prohibido, yo encontraría el mío. Lo encontré en los circuitos, en los cables, en la lógica fría y predecible de las máquinas. Lo que mi padre nunca entendió, lo que nunca quiso ver, es que no me estaba alejando de su legado por elección. Me estaba exiliando a un reino donde mi cerebro, no mi género, era lo que importaba. Él había cerrado la puerta del taller y sin saberlo, me había abierto la puerta al mundo. La siguiente exhibición en mi museo mental era más reciente, una instalación moderna construida sobre las ruinas de mi infancia. Las luces de neón parpadeaban mostrando un único símbolo, el de la moneda. Me convertí, gradualmente y casi sin darme cuenta, en el cajero automático secreto de la familia. Todo comenzó hace 3 años. Yo ya estaba casada con Damián, Itzel era una niña pequeña y mi carrera como ingeniera de software independiente finalmente había despegado. Trabajaba desde casa para empresas de tecnología en el extranjero, ganando en una moneda que parecía de otro planeta en comparación con la economía local. Mientras tanto, el taller familiar, Muebles Ramiro, se ahogaba. El mundo había cambiado. La gente prefería muebles de ensamblaje rápido y diseño minimalista a las pesadas y ornamentadas creaciones de mi padre. Él se negaba a adaptarse, a vender en línea, a modernizar sus diseños. Su orgullo era más fuerte que su sentido de supervivencia. La primera llamada llegó una noche de martes. Fue mi padre, algo inusual. Él nunca llamaba solo para saludar. Amalia, dijo, su voz extrañamente suave. Tenemos un problema. Un proveedor importante nos está exigiendo el pago por adelantado. No lo tenemos. Hizo una pausa, dejándome llenar el silencio. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, mi estómago ya anudado. 50,000 pesos. Solo para salir del bache. Es temporal, hija, te lo juro. En cuanto cerremos el trato con el Hotel de San Miguel, te lo devuelvo todo. Se lo transferí esa misma noche. Damián me miró con preocupación, pero no dijo nada. Sabía que necesitaba cometer mis propios errores. Por supuesto, el dinero nunca fue devuelto. Y el bache resultó ser un abismo sin fondo. Un par de meses después, fue otra llamada. Esta vez para cubrir la nómina. Luego, para comprar una nueva máquina que, según mi padre, revolucionaría la producción, spoiler, no lo hizo. Gael, que supuestamente era el gerente, era un fantasma en el negocio, apareciendo solo para llevarse dinero para sus gastos de representación. La ayuda temporal se convirtió en una mensualidad. 100,000 pesos mexicanos. Cada día primero del mes, sin falta, yo hacía la transferencia. Era un impuesto silencioso que pagaba por el privilegio de pertenecer, o más bien, por la ilusión de pertenecer. Lo justifiqué de 1000 maneras. Es mi familia, me decía. Es el legado de mi abuelo. No puedo dejarlos caer. La verdad era mucho más fea. Estaba comprando su aprobación. Cada transferencia era un intento desesperado de que mi padre finalmente me mirara y dijera, gracias, hija. Eres tan valiosa como tu hermano. Nunca lo hizo. La ironía más cruel llegó el año pasado. Damián y yo habíamos ahorrado para celebrar nuestro aniversario en Oaxaca. Teníamos los vuelos, el hotel boutique reservado. Una semana antes, mi madre me llamó, su voz un torbellino de pánico y emoción. Amalia, ¿qué crees? Tu padre nos va a llevar a todos a Tulum por su cumpleaños. Una villa en la playa. Pero, ay, mija, la tarjeta no pasó. Gael dice que es un problema del banco. ¿No podrías, tú sabes, cubrirlo? Te lo pagamos en cuanto se arregle lo de la tarjeta. Sabía que era mentira. Sabía que el problema del banco era un eufemismo para no hay fondos.
Pero la imagen que mi madre pintó, toda la familia junta, riendo en la playa, fue demasiado tentadora. Cancelamos nuestro viaje a Oaxaca. El dinero de nuestro aniversario se convirtió en el sol, la arena y los cócteles de mi familia en Tulum. Vi las fotos en las redes sociales de Gael. Todos sonriendo, brindando. Almohadilla vida de lujo, almohadilla familia unida. No hubo ni una sola mención, ni un mensaje de agradecimiento para la persona que lo había hecho posible. Yo estaba sentada en mi oficina en casa, mirando un contrato de programación, sintiendo el peso de un sol que no me calentaba y la amargura de una sal que no podía saborear. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala, rodeada por los restos de la fiesta de mi hija, finalmente lo entendí. No era su cajero automático. Era su tonta. Y el precio de mi estupidez lo acababa de pagar una niña de 7 años con el corazón roto. Si estás disfrutando de este relato, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La rabia es un fuego que consume rápido. Lo que sentí en las horas posteriores a su partida fue rabia pura, blanca y caliente. Quería gritar, romper cosas, llamarles y escupirles todo el veneno que habían estado inyectando en mis venas durante años. Pero a medida que la noche avanzaba y la adrenalina se desvanecía, el fuego dio paso a algo mucho más peligroso, una calma glacial. Me senté en el pequeño sofá de la sala, con una taza de té de manzanilla que se había enfriado hacía horas entre mis manos. La casa estaba en silencio, a excepción de la respiración suave y acompasada de Itzel que venía de su habitación. Fui a verla. Estaba acurrucada bajo su edredón de unicornios, con la cara todavía hinchada y surcada por el rastro seco de las lágrimas. Una de sus manos estaba empuñada, como si incluso en sueños estuviera luchando contra el dolor. Le aparté un mechón de pelo de la frente y la besé suavemente. Y mientras la miraba, la epifanía me golpeó con la fuerza de un tren. No se trataba de mí. Ya no. Durante 38 años, mi lucha había sido personal. Mi dolor, mi necesidad de aprobación, mi frustración. Pero lo que había pasado hoy, eso no me lo hicieron a mí. Se lo hicieron a ella. Habían tomado la inocencia de mi hija y la habían usado como un arma para castigarme. Habían mirado su corazón puro y abierto y habían decidido que no valía la pena su tiempo porque no venía acompañado de un cheque. Al tratar de comprar mi lugar en la familia, sin darme cuenta, les había enseñado que nuestro amor tenía un precio. Y hoy, al ofrecerles amor en su forma más pura, una fiesta casera, la alegría de una niña, y no dinero, lo habían rechazado. Habían dejado claro el valor que le daban. Cero. Mi sacrificio no los había hecho quererme más. Solo los había hecho más dependientes y más resentidos. Y lo peor de todo, le estaba enseñando a mi hija la lección equivocada. Le estaba mostrando que el amor significa aguantar, que la familia tiene derecho a herirte y que el valor de una persona se mide por lo que puede dar, no por lo que es. El ciclo se estaba repitiendo, y yo era la única que podía romperlo. Sentí una oleada de náuseas al pensar en todas las veces que había defendido su comportamiento. Papá es de la vieja escuela, le explicaba a Damián. Gael está bajo mucha presión en el taller. Mamá solo quiere mantener la paz. Eran excusas. Mentiras que me contaba a mí misma para no tener que enfrentar la verdad, mi familia era tóxica. Eran un pozo sin fondo de necesidad y desprecio, y yo los había estado alimentando voluntariamente. Damián salió de nuestra habitación y se sentó a mi lado en el sofá. No encendió la luz. Simplemente se sentó en la oscuridad conmigo, un faro de calma en mi tormenta interior. Me tomó de la mano, sus dedos entrelazándose con los míos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Las lágrimas que no había derramado por mí, empezaron a caer por ella. Lloré en silencio, con el cuerpo sacudido por sollozos ahogados. Lloré por la niña de 10 años a la que le negaron la entrada al mundo de su padre. Lloré por la mujer que canceló su aniversario para pagar unas vacaciones de lujo a quienes la despreciaban.
Y, sobre todo, lloré por la niña que dormía en la habitación de al lado, que hoy había aprendido la lección más cruel sobre el amor familiar. Damián no dijo te lo dije, aunque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. No me ofreció soluciones ni planes. Simplemente me sostuvo mientras me rompía. Esperó a que los sollozos se calmaran y el temblor disminuyera. Luego, con una voz firme pero suave, dijo las palabras que necesitaba oír, las palabras que mi propia alma estaba gritando. Ya basta, mi amor. Se acabó. Lo miré en la penumbra. Sus ojos reflejaban una determinación que reflejaba la mía. No era una sugerencia. Era una declaración. Y por primera vez en mi vida, no sentí miedo de lo que vendría después. No sentí culpa. Solo una extraña y poderosa sensación de liberación. Asentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Sí, dije, mi voz ronca pero firme. Se acabó. Y en la quietud de la madrugada, con los restos de una fiesta de cumpleaños rota a nuestro alrededor, tomé la decisión que cambiaría todo. La era del cajero automático Amalia había terminado. La mañana siguiente llegó con una luz gris y pálida que se filtraba por las ventanas. El aire se sentía pesado, cargado de la tensión no resuelta. Me desperté antes que nadie, con una claridad mental que no había tenido en años. No había duda, no había vacilación. Solo un camino claro y helado por delante. Era día 1 de mes. El día del pago. Hice café, el aroma llenando la cocina, un ritual normal en un día que sería todo menos normal. Damián se unió a mí, sus ojos buscaban los míos, preguntando en silencio si seguía firme. Le di un pequeño asentimiento. Él me devolvió una sonrisa de apoyo y apretó mi hombro. Itzel todavía dormía, agotada emocionalmente. A las 9 en punto, como un reloj, mi teléfono sonó. En la pantalla, el nombre, papá. Mi corazón dio un salto, una reacción pavloviana de ansiedad y deber. Por un segundo, la vieja Amalia, la hija obediente, la complaciente, luchó por salir. La que buscaría excusas, la que intentaría suavizar el golpe. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín, donde el palo de la piñata yacía abandonado en el césped. La imagen me ancló. Tomé una respiración profunda y contesté. Hola, dije, mi voz sonando sorprendentemente estable. Amalia, la voz de mi padre era brusca, como siempre. El tono de un hombre que no tiene tiempo para sutilezas. No hubo un ¿cómo estás? No hubo una mención del desastre del día anterior. Nada. Solo negocios. No ha llegado la transferencia. No era una pregunta. Era una acusación. El tono era el de un jefe regañando a un empleado negligente. Esperaba que yo me disculpara, que le dijera que había tenido un problema con el banco, que el dinero estaría en su cuenta en cuestión de minutos. Me quedé en silencio por un momento, dejando que su demanda colgara en el aire. Podía oír su respiración impaciente al otro lado de la línea. Antes de hablar, mis ojos se posaron en una vieja foto familiar que colgaba en la pared del pasillo, una reliquia de tiempos más simples. En ella, yo era una adolescente con gafas y aparato dental, y mi padre tenía su mano sobre mi hombro, una rara sonrisa en su rostro. Una punzada de duelo me atravesó, un dolor agudo por la familia que desesperadamente había querido tener, la que nunca fue real. Cerré los ojos, desterré la imagen y abrí la boca. No va a llegar, papá. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Podía imaginarlo al otro lado, con el ceño fruncido, procesando mis palabras, seguro de haber oído mal. ¿Qué dijiste?, espetó, su voz teñida de incredulidad. Dije que no va a llegar, repetí, cada palabra saliendo más fuerte, más firme que la anterior. Se acabó el dinero. Hubo un sonido gutural, una mezcla de sorpresa y rabia. Se acabó el dinero. ¿De qué demonios estás hablando, Amalia? No juegues conmigo. El proveedor de la madera nos va a cortar el crédito si no le pagamos hoy. La nómina es el viernes. Lo sé, dije con calma. Entonces, ¿qué estás haciendo? Manda el dinero ahora mismo.
Su voz estaba subiendo de volumen, convirtiéndose en el rugido autoritario que siempre había usado para conseguir lo que quería. Pero ya no funcionaba. El miedo se había ido, reemplazado por algo mucho más duro. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir, dije, mi voz ahora tan fría como el hielo. Ayer, tú y el resto de la familia le demostraron a mi hija de 7 años exactamente lo que valía para ustedes. Le rompieron el corazón porque su fiesta no era lo suficientemente lujosa. Así que considera esto una lección de economía, el amor no se compra. Y mi dinero ya no está a la venta. Tu mocosa insolente, tartamudeó, completamente descolocado. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Soy tu padre. No, respondí. Tú eres el hombre que llamó pobre a la fiesta de su nieta. La transferencia de 100,000 pesos mensuales ha sido cancelada. Permanentemente. Y antes de que pudiera responder, antes de que su rabia pudiera encontrar más palabras para herirme, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Colgué. El acto de colgarle el teléfono a mi padre fue como cortar el cordón umbilical de una relación tóxica. Liberador y aterrador a partes iguales. Por un instante, la casa quedó en un silencio bendito. Luego, comenzó la tormenta. Mi teléfono, que había dejado sobre la encimera, empezó a vibrar como si tuviera una convulsión. No eran llamadas, eran mensajes. Una avalancha de notificaciones que iluminaban la pantalla sin cesar. El primer bombardeo vino de Gael. Gael, ¿se puede saber qué demonios te pasa? Papá está furioso. ¿Estás loca? Gael, mueve tu trasero y arregla esto. Tenemos cuentas que pagar. Gael, contesta el teléfono, Amalia. Dejas de hacer tu berrinche de niña rica y cumple con tu obligación. ¿Mi obligación? La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Leí los mensajes con una especie de fascinación distante. Era como observar a un animal enjaulado golpear los barrotes, sin comprender por qué la comida ha dejado de aparecer mágicamente. Para él, yo no era una hermana. Era una función, un recurso. Y ese recurso acababa de declararse en huelga. Luego, llegó el ataque de mi madre, más sutil pero infinitamente más venenoso. Su arma no era la ira, sino la culpa. Mamá, hija, por favor, llama a tu padre. Está muy alterado. Le va a dar algo, y será tu culpa. Mamá, no sé qué te dijo, pero sabes cómo es él. No lo decía en serio. Estaba estresado. ¿Vas a destruir a tu familia por un malentendido? Mamá, Itzel es solo una niña, lo superará. Pero tu padre, él es un hombre mayor. Tu deber es cuidarlo. Por favor, Amalia. Piensa en nosotros. Piensa en nosotros. Esa frase me golpeó con fuerza. ¿Cuándo habían pensado ellos en mí? ¿Cuándo habían pensado en Itzel? Mi madre, la pacificadora, la que siempre buscaba mantener la armonía, en realidad era la principal facilitadora de la tiranía de mi padre. Su táctica era siempre la misma, invalidar mis sentimientos, minimizar el daño y poner la responsabilidad de la felicidad de todos sobre mis hombros. Itzel lo superará. Una frase que revelaba la aterradora profundidad de su desconexión emocional. Damián se acercó y leyó los mensajes por encima de mi hombro. Su mandíbula se tensó. No les respondas, dijo en voz baja. No les debes ninguna explicación. No pensaba hacerlo, respondí. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, abrí mi lista de contactos. Encontré el nombre de Gael. Mantuve el dedo presionado sobre él. Apareció un menú. Bloquear contacto. Dudé por medio segundo. Era mi hermano. La sangre de mi sangre. Luego, recordé su sonrisa burlona en la fiesta. Recordé las innumerables veces que se había atribuido el mérito de mis ideas en las cenas familiares. Recordé su desprecio. Pulsé bloquear. Luego, busqué a mi madre. Esto fue más difícil. A pesar de todo, era mi madre. La mujer que me había cuidado cuando estaba enferma, que me había enseñado a atarme los zapatos.
pero también era la mujer que había permanecido en silencio mientras mi padre me aplastaba el espíritu, la que me había enseñado que el amor de una hija debía ser incondicional, incluso si el de una madre no lo era. Recordé sus palabras, Itzel lo superará. Y pulsé bloquear. Finalmente, mi padre. El más fácil y el más difícil de todos. El origen de todo. El Dios y el demonio de mi infancia. El hombre cuya aprobación había buscado toda mi vida y que nunca había conseguido. Pulsé bloquear. El teléfono se quedó en silencio. La vibración cesó. La pantalla se oscureció. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era tenso. Era un silencio limpio, vasto, como una página en blanco. Un espacio que por fin era solo mío. Me sentí como si acabara de salir a la superficie después de haber estado ahogándome durante décadas. Podía respirar. Por primera vez en mucho tiempo, realmente podía respirar. Pasaron 2 días de un silencio casi antinatural. Sabía que no era paz, sino la calma que precede a un huracán de mayor magnitud. Me dediqué a Itzel, llevándola al parque, viendo películas con ella, rodeándola de una normalidad forzada para contrarrestar el trauma. Ella no volvió a mencionar la fiesta, pero noté que dibujaba a su familia de palitos sin el abuelo. La llamada que lo cambió todo de nuevo no vino de ellos. Vino de un número desconocido con un código de área de otra ciudad. Dudé en contestar, pero una extraña intuición me dijo que lo hiciera. Bueno. ¿Amalia? Mija, ¿eres tú? Soy yo, tu tía Lourdes. La voz de la hermana menor de mi padre fue como un bálsamo. Tía Lourdes era la oveja sensata de la familia. Se había mudado a Veracruz hacía años, huyendo, según decía ella, de la locura de Ramiro. Hablábamos un par de veces al año, en Navidad y en nuestros cumpleaños. Tía. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero parece que el mundo se está acabando en Querétaro, dijo con su característico humor seco. Tu prima Carla me llamó. Me contó un chisme increíble sobre una fiesta de cumpleaños y una rebelión familiar. Necesitaba oír tu versión. Le conté todo. Sin adornos, sin autocompasión. Los hechos fríos y duros, la fiesta, las palabras de mi padre, la llamada de la mañana siguiente, mi decisión. Ella escuchó en silencio, solo interrumpiendo con algún «qué poca madre» o un suspiro de indignación. Cuando terminé, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía oír el sonido de las olas de fondo, un contraste surrealista con la tormenta que yo acababa de describir. Mija, dijo finalmente, su voz sonando extrañamente seria. Hiciste lo correcto. Tardaste 38 años, pero lo hiciste. Y ahora que has abierto esa puerta, hay algo que necesitas saber. Algo que te he ocultado durante mucho tiempo por lealtad a mi hermano, una lealtad que ahora veo que fue un error. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué cosa, tía? ¿Recuerdas lo difícil que fue para ti entrar en la universidad?, preguntó. Recuerdo que tuviste que pedir un préstamo estudiantil enorme y trabajar de mesera todas las noches. Tu padre siempre se quejaba de que la educación era demasiado cara. Claro que me acuerdo, respondí, la memoria de ese agotamiento todavía grabada en mis huesos. Fueron los años más difíciles de mi vida. Bueno, dijo Lourdes, y pude oírla tomar una respiración profunda. La razón por la que fue tan difícil, es porque tu padre vació tu fondo educativo. Tus abuelos, mis padres, dejaron una cuenta de ahorros para la universidad de cada uno de sus nietos. Para ti, habían dejado $500,000 de aquel entonces. Una pequeña fortuna. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué? Hace 20 años, justo cuando estabas por graduarte de la preparatoria, el taller casi quiebra por primera vez. Gael había hecho unas malas inversiones. Tu padre, en lugar de admitir el fracaso, fue al banco y sacó cada centavo de tu cuenta. Lo usó todo para tapar el agujero. Y nunca te lo dijo. A mí me lo confesó una noche, borracho, y me hizo jurar que nunca te lo diría. Me dejé caer en una silla. Las paredes de la cocina parecían ondular. $500,000.
Una vida entera. La carrera que casi no pude pagar. Las noches sin dormir, preocupada por la deuda. El sentimiento constante de estar empezando desde menos cero. No había sido mala suerte. No había sido el destino. Había sido un robo. Él me lo robó, susurré, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Sí, mija, dijo Lourdes, su voz llena de una tristeza infinita. Te lo robó. Y ha dejado que le pagues por su crimen durante los últimos 3 años. Lo que estás haciendo ahora no es un berrinche. No es una venganza. Es justicia. Tarde, pero es justicia. Colgué el teléfono, mi cuerpo temblando incontrolablemente. El Museo del Dolor en mi mente acababa de inaugurar su obra maestra. La pieza central. El robo original que explicaba todo lo demás. La explotación, el desprecio, la facilidad con la que me veían como una fuente de ingresos y no como una hija. Nunca se trató de que yo no fuera suficiente. Siempre se trató de que, para ellos, yo era una inversión que finalmente estaba dando sus frutos. Y la rabia que sentí en ese momento fue tan pura, tan elemental, que supe que no había vuelta atrás. Ya no solo iba a dejar que se hundieran. Iba a asegurarme de que el mundo supiera exactamente por qué. El conocimiento es una forma de poder, pero la verdad revelada es una forma de combustible. La confesión de mi tía Lourdes no solo me había abierto los ojos, había prendido fuego a mi alma. La tristeza que había sentido se evaporó, reemplazada por una furia helada y cristalina. Era la furia de la justicia. Ya no se trataba de una hija herida estableciendo límites. Se trataba de una mujer a la que le habían robado su punto de partida, obligándola a correr un maratón con los tobillos encadenados mientras los ladrones la animaban desde la línea de meta. Cada éxito que había logrado, cada noche que pasé estudiando mientras mis amigos salían, cada sacrificio que hice para pagar mi deuda estudiantil, todo adquirió una nueva y monstruosa perspectiva. No había estado construyendo mi futuro, había estado reconstruyendo lo que me fue arrebatado. Mi decisión ya no era pasiva. Ya no me contentaría con simplemente cortar el flujo de dinero y observar su implosión desde la distancia. Eso sería dejar que el destino hiciera el trabajo sucio. No. El robo había sido un acto deliberado, personal. Y la justicia, para ser satisfactoria, también tenía que serlo. Me senté en mi oficina, la misma desde la que había transferido cientos de miles de pesos a sus cuentas, y empecé a planear. No una venganza impulsiva, sino una demolición estratégica. Si ellos habían pasado décadas construyendo una fachada de respetabilidad familiar a mi costa, yo me encargaría de derribarla ladrillo por ladrillo, usando la verdad como mi mazo. Mi primer paso fue digital. Revisé mis estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años, resaltando cada transferencia hecha a la cuenta del taller o a las cuentas personales de mis padres y mi hermano. La suma total me hizo jadear. Eran más de 3,5 millones de pesos. Lo organicé todo en una hoja de cálculo impecable, con fechas, cantidades y conceptos. Pruebas irrefutables. Mi segundo paso fue legal. Llamé a un abogado, un viejo amigo de la universidad. Le conté toda la historia, desde el fondo educativo robado hasta la humillación en la fiesta de Itzel. Quería saber mis opciones, no para demandarlos, porque eso sería un circo largo y doloroso, sino para protegerme. Para asegurarme de que cuando el barco se hundiera, no intentaran arrastrarme con ellos. Mi tercer y último paso fue el más difícil. Era el paso de la aceptación final. Acepté que la familia que yo conocía, la que había amado y por la que había luchado, nunca había existido realmente. Era una ficción que yo había ayudado a mantener viva. Y ahora, era mi deber moral, por mí y por mi hija, quemar el libro de cuentos. Damián me observaba desde el umbral de la oficina, una expresión de cautela en su rostro. ¿En qué piensas?, preguntó. Levanté la vista de la pantalla de mi computadora, y él debió ver el cambio en mis ojos, el endurecimiento de mi resolución. Pienso, dije lentamente, que mi padre construyó su casa sobre cimientos robados. Y estoy a punto de provocar un terremoto. Las réplicas de mi terremoto no tardaron en llegar, y se sintieron por toda la ciudad.
Como no podían contactarme directamente, mi familia, en su desesperación, comenzó a cometer errores. Errores públicos y ruidosos. Mi tía Lourdes se convirtió en mi corresponsal de guerra no oficial. Tu padre y Gael tuvieron una pelea a gritos en medio del restaurante, La Casona, me informó una semana después, su voz una mezcla de horror y satisfacción. Gael lo acusó de ser un pésimo administrador y Ramiro le gritó que era un bueno para nada que vivía de su hermana. Aparentemente, volaron platos. ¡Qué vergüenza! Luego, empezaron las llamadas de los monos voladores, como los llamaba Damián. Primos lejanos, amigos de la familia, personas a las que no había visto en años, de repente se sentían con el derecho de intervenir. Amalia, soy tu prima Estela, comenzó una de ellas, su voz empapada de una falsa dulzura. Tu mamá me llamó. Está destrozada. Dice que los has abandonado. ¿Cómo puedes ser tan cruel después de todo lo que han hecho por ti? Al principio, intenté ser educada. Estela, hay mucho más en esta historia de lo que te han contado. Pero no querían oírlo. Solo querían sermonear. Así que cambié de táctica. Después de todo lo que han hecho por mí, le respondí a un tío segundo que me llamó para decirme que estaba actuando como una malagradecida. ¿Te refieres a cuando mi padre me robó $500,000 de mi fondo universitario para tapar los errores de mi hermano? ¿O te refieres a cuando abandonaron a mi hija de 7 años en su fiesta de cumpleaños? Por favor, ilumíname. El silencio al otro lado de la línea fue glorioso. La historia tenía dos versiones, y por primera vez, yo estaba contando la mía. La narrativa comenzó a cambiar. El chisme, que antes trabajaba en mi contra, ahora era mi aliado. La historia de la fiesta de cumpleaños, contada desde la perspectiva del dolor de una niña, era mucho más poderosa que la de un berrinche de una hija rica. La verdadera implosión, sin embargo, vino del propio Gael. Sin mi inyección mensual de capital, su estilo de vida se vino abajo como un castillo de naipes. Su esposa, acostumbrada a las compras de lujo y los almuerzos caros, de repente tuvo que enfrentarse a la realidad de las tarjetas de crédito rechazadas. Me contó tía Lourdes que tuvieron una discusión en el estacionamiento de un centro comercial tan fuerte que la seguridad tuvo que intervenir. La fachada de la familia perfecta, la imagen de éxito y unidad que mi padre había cultivado con tanto esmero y mi dinero, se estaba agrietando a la vista de todos. Ya no eran los respetados dueños de Muebles Ramiro. Eran el espectáculo del pueblo. Y lo más irónico de todo es que yo no tuve que mover un solo dedo. Solo tuve que cerrar el puño y dejar de dar. Su mundo, construido sobre mi sacrificio, era tan frágil que se derrumbó por su propio peso. Sabía que vendrían. Era inevitable. Las personas acorraladas no razonan, atacan. Y una tarde de sábado, mientras Damián podaba las rosas y yo jugaba con Itzel en el jardín, aparecieron. El coche de mi padre frenó bruscamente frente a mi casa. De él bajaron los 3 jinetes de mi apocalipsis personal, Ramiro, Silvia y Gael. Sus rostros eran una máscara de furia y desesperación. Damián se interpuso entre ellos y nosotros, una barrera silenciosa y protectora. Amalia, lleva a Itzel adentro, dijo en voz baja. Le di un beso a mi hija, que miraba la escena con los ojos muy abiertos. Ve a tu cuarto a jugar, mi amor. Papi y mami tienen que hablar con los abuelos. Ella, afortunadamente, obedeció sin hacer preguntas. Cuando volví a la puerta, la batalla ya había comenzado. Exijo hablar con mi hija, gritaba mi padre, señalándome por encima del hombro de Damián. No tienes nada que exigir aquí, Ramiro, respondió Damián, su voz peligrosamente tranquila. Estás en mi propiedad. Y no eres bienvenido. Tú no te metas, espetó Gael. Este es un asunto de familia. Dejó de ser un asunto de familia en el momento en que hicieron llorar a mi hija, replicó Damián. Salí y me paré a su lado, sintiendo su fuerza anclándome. Déjalos hablar, Damián, dije. Quiero oír lo que tienen que decir. Mi padre me miró, sus ojos inyectados en sangre. Has perdido la cabeza. Nos estás arruinando. El negocio de tu abuelo,
tu legado, se va a la basura por tu egoísmo. Mi egoísmo, respondí, y una risa amarga escapó de mis labios. ¿O el tuyo? Hablemos de legados, papá. Hablemos del legado que me dejaste a mí. Hablemos de los 500,000 pesos de mi educación que te robaste hace 20 años. La cara de mi madre se puso blanca como el papel. Gael se quedó boquiabierto, mirándola como si esperara que lo negara. Pero mi padre no flaqueó. Su rostro se ensombreció aún más. Eso fue para salvar a la familia, rugió. Un sacrificio que tuve que hacer. No, grité, y esta vez mi voz resonó con la fuerza de décadas de dolor reprimido. No fue un sacrificio. Fue un robo. Y sacrificaste mi futuro para cubrir la incompetencia de tu hijo predilecto. Y luego tuviste el descaro de hacerme pagar por ello durante años. Ustedes no son una familia, son parásitos. Mi madre comenzó a llorar, un sollozo débil y manipulador. Hija, no digas eso. Somos tu sangre. La sangre no te da derecho a desangrar a nadie, la interrumpí, mi mirada fija en ella. Tú te quedaste callada. Lo sabías. Siempre lo supiste todo y nunca dijiste nada. Eres tan culpable como él. Gael finalmente encontró su voz. Amalia, por favor, piensa en mis hijos. Piensa en tus sobrinos. Pienso en mi hija, dije, mi voz volviéndose un susurro mortal. Pienso en su cara cuando la abandonaron en su propia fiesta. Ustedes no pensaron en ella. Así que no, Gael. No voy a pensar en tus hijos. Se acabó. Me di la vuelta. Damián, llama a la policía si no se van en un minuto. Me volví hacia ellos una última vez, desde la seguridad de mi umbral. No vuelvan a buscarme. No vuelvan a llamar. Para mí, ustedes murieron el día que le rompieron el corazón a mi hija. Cerré la puerta. Pude oír sus gritos y sus insultos a través de la madera. Pero por dentro, en mi casa, solo había silencio. Un silencio que por fin era paz. Un mes después, la noticia llegó a través de mi tía Lourdes. Era oficial. Muebles Ramiro, el negocio que había estado en la familia por 3 generaciones, se había declarado en bancarrota. El banco estaba liquidando todos los activos, incluyendo el viejo y querido taller, el santuario de mi infancia. Sentí una punzada de algo parecido a la tristeza, un eco fantasmal de la niña que una vez adoró el olor a cedro. Pero fue fugaz, reemplazado por la cruda realidad de lo que se había convertido. Esa noche, mientras cenábamos, se lo conté a Damián. Él asintió lentamente, procesando la noticia. Es el fin de una era, dijo en voz baja. Supongo que sí, respondí. Él se quedó pensativo por un momento, mirando a la distancia. Conozco esa zona industrial donde está el taller, dijo casualmente. Está en una ubicación privilegiada, justo al lado de la nueva autopista. Conozco el mercado. Sé exactamente qué tipo de empresa comprará ese terreno. Ah, sí, pregunté, con genuina curiosidad. ¿Quién? Una corporación de tecnología y logística, respondió con certeza. Lo demolerán todo. Construirán un centro de distribución moderno, un fulfillment center, lleno de robots y sistemas automatizados. Es el futuro. Sus palabras se quedaron conmigo. El futuro. Un futuro que mi padre se había negado a ver, un mundo que despreciaba y que yo, irónicamente, había dominado. 2 semanas después, mi profecía irónica se hizo realidad. Un titular en el periódico local de negocios anunció que una gigante del comercio electrónico había adquirido la propiedad de la antigua Muebles Ramiro para construir su nuevo centro logístico regional. La foto mostraba una representación digital de un edificio de cristal y acero, impersonal y eficiente, que se alzaría donde una vez estuvo el taller lleno de acerrín. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. El legado de mi padre, su mundo de madera y tradición, no solo había muerto, sino que su cadáver iba a ser pavimentado para dar paso al mismo universo tecnológico que le había dado a su hija rechazada la independencia y el poder para destruirlo.
No había sido un acto de mi parte, sino del universo, que a veces tiene un sentido del humor muy, muy oscuro. El tiempo tiene una manera de lijar los bordes afilados del dolor. No los borra, pero los suaviza, permitiéndote manejarlo sin cortarte. Un año después de la confrontación en mi puerta, el paisaje de nuestras vidas se había transformado por completo. A través del discreto boletín informativo que era mi tía Lourdes, supe de la nueva realidad de mi antigua familia. Ramiro y Silvia habían perdido la casa familiar, la que se había comprado con el dinero robado de mi universidad. Ahora vivían en un pequeño apartamento alquilado en una zona de la ciudad de la que solían burlarse. Mi tía me contó que mi padre era una sombra de lo que fue, un hombre amargado y silencioso que pasaba los días viendo la televisión, mientras mi madre se quejaba constantemente de su nueva vida reducida. Gael había sido el que peor lo había llevado. Sin el negocio familiar que le proporcionaba un título y un ingreso sin esfuerzo, tuvo que buscar un trabajo de verdad. Terminó como vendedor de coches de segunda mano, un destino que su arrogancia encontraba profundamente humillante. Su esposa, incapaz de mantener su estilo de vida, lo había dejado, llevándose a los niños. La fachada de la familia perfecta y exitosa no solo se había agrietado, había sido pulverizada, dejando al descubierto la fea y disfuncional verdad que había debajo. Mientras tanto, en mi casa, la paz se había instalado como un residente permanente. La ausencia de su drama, de sus demandas, de su toxicidad, había creado un espacio que no sabía que necesitaba. Un espacio para respirar. Mi vida con Damián era más fuerte que nunca. Sin la tensión constante de ser el intermediario entre mi familia y yo, nuestra relación floreció. Nos convertimos en socios no solo en la vida, sino también en los negocios, lanzando una pequeña consultoría de software juntos. Pero el cambio más hermoso fue en Itzel. La niña tímida y ansiosa por complacer que había sido, cuya autoestima dependía de la aprobación de los demás, había desaparecido. En su lugar, había una niña vibrante, segura de sí misma y maravillosamente ruidosa. Se había enamorado del ballet. Verla en el escenario durante su primer recital, con la espalda recta y una sonrisa radiante, fue una de las experiencias más sanadoras de mi vida. Ya no miraba por encima del hombro, esperando que alguien se fuera. Ocupaba su espacio en el mundo con una confianza que yo nunca tuve a su edad. Hace un par de meses, para su 8º cumpleaños, la llevamos a la Riviera Maya. Mientras estábamos sentados en la playa, construyendo un castillo de arena, ella se acurrucó a mi lado. Mami, dijo, su voz seria. ¿Te acuerdas de mi otra fiesta? La que se fueron los abuelos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sí, mi amor. Me acuerdo. Bueno, dijo, dejando caer un puñado de arena. Ya no me pone triste. Porque esta fiesta es mucho mejor. La abracé fuerte, inhalando el olor salado de su cabello, y supe, con una certeza que me llenó los pulmones, que había tomado la decisión correcta. Había perdido una familia, sí. Pero había salvado la mía. Justo cuando pensaba que el capítulo estaba completamente cerrado, llegó una carta. El sobre era barato, y la dirección estaba escrita con la caligrafía temblorosa y enrevesada de mi madre. Mi primer instinto fue tirarla a la basura sin abrirla. Pero la curiosidad, esa vieja y traicionera enemiga, fue más fuerte. La abrí en la cocina, mientras el café de la mañana se preparaba. La carta tenía varias páginas, y cada palabra era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Comenzaba con una larga y detallada descripción de sus penurias, el apartamento pequeño y ruidoso, la mala salud de mi padre, la humillación de tener que contar cada peso. Era una sinfonía de autocompasión. Luego, pasó a la disculpa. Lamento mucho si nuestras acciones te hirieron, escribió. Tu padre estaba bajo mucho estrés, y a veces dice cosas que no siente. Deberías saberlo. Pero nunca quisimos hacerte daño. Si nuestras acciones te hirieron. El clásico no arrepentimiento. No asumía ninguna responsabilidad. La culpa era de mi reacción, de mi sensibilidad, no de su crueldad. El golpe de gracia llegó al final. Después de páginas de lamentaciones, llegó la verdadera razón de la carta. Tu padre y yo somos viejos,
Amalia. No nos queda mucho tiempo. Solo te pedimos, por la sangre que nos une, que nos perdones. Quizás podrías ayudarnos a encontrar un lugar un poco más decente para vivir. Una última ayuda, por los viejos tiempos. Y ahí estaba. La mano extendida una vez más. Después de todo el dolor, después de toda la destrucción, todavía creían que tenían derecho a algo de mí. La carta no era una petición de perdón. Era una factura. Una factura por haberme dado a luz, por haberme criado, una deuda que, en su mente, nunca terminaría de pagar. Leí la carta una segunda vez, pero esta vez no sentí la vieja punzada de ira o la familiar oleada de culpa. No sentí nada. Era como leer un correo no deseado, una oferta fraudulenta de un príncipe nigeriano. Las palabras estaban ahí, pero no tenían poder sobre mí. Su mundo, sus reglas, su sistema de valores, ya no me pertenecían. Con una calma que me sorprendió a mí misma, doblé las hojas de papel. No las rompí con rabia. No las quemé en un acto dramático. Simplemente, las dejé caer en el bote de la basura, junto con los restos del café y las cáscaras de huevo. Un desperdicio más entre otros. No habría respuesta. El silencio era la única respuesta que merecían. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en mi jardín. El sol de la tarde tiñe el cielo de naranja y rosa. Itzel está practicando sus pasos de ballet en el césped, girando y riendo, una visión de pura y desinhibida alegría. Damián está a mi lado, leyendo un libro, su mano descansando sobre la mía. Mi vida es tranquila. Es feliz. Es real. No me arrepiento de mi decisión. Elegí proteger el futuro de mi hija sobre un pasado tóxico. Elegí la paz de mi hogar sobre la guerra de mi linaje. Esta tranquilidad, esta felicidad simple y honesta, no tiene precio. Pero a veces, en momentos de quietud como este, una pequeña parte de mí todavía llora por la familia que deseaba tener, por el padre que necesitaba que me viera, por la madre que anhelaba que me defendiera. Lloro por la ilusión que tuve que matar para poder sobrevivir. Me dijeron que destruya mi familia. Y quizás, en cierto modo, lo hice. Destruí la versión de la familia que ellos habían construido, una estructura podrida de mentiras, manipulación y abuso. Pero a veces, en la quietud de la noche, me pregunto. ¿Fui demasiado lejos, o quizás, no lo suficientemente lejos? ¿Ustedes qué opinan? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, te ha hecho enojar o simplemente te ha mantenido al borde de tu asiento, te pido de corazón que le des un me gusta a este video, te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y compartas tu opinión en los comentarios. Vuestras interacciones son el motor que me impulsa a seguir buscando y narrando estas historias. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.